Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Amén. La palabra de Dios dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo les voy a pedir que se pongan de pie para cantar esta primera canción. Esta mañana tu pueblo dice gracias. Con esa actitud de gratitud vamos a cantar al Señor. Amén. Que el Señor derrame en estos últimos tiempos en la iglesia un espíritu. El día que haga eso, estos bancos van a estar llenos, porque hay mucha iglesia que no está aquí hoy, que le da otro lugar a cualquier otra cosa. Pero cuando Dios derrame un espíritu de gracia y un espíritu de ¿qué? De oración, entonces vamos a tener puestos los ojos en ¿quién? ¿Qué dice ahí? Y mirarán a mí. Bueno, así, con ese deseo en mi corazón, yo quiero entrar hoy en la palabra de gratitud que quiero predicarle a ustedes. Y esa palabra, este título de mensaje es el comienzo de un texto. Y es un texto que yo he predicado 20, 30, 40, 50, yo perdí la cuenta. No sé, a lo mejor llego a 100 en mi vida. Cuando yo tenía 30 y pico de años, la primera vez que visité los Estados Unidos, estamos hablando del año 91. Y ya hoy tengo 66, así que unos cuantos años para atrás, yo prediqué esta palabra. Y ya lo había predicado en Cuba. Y en todos los púlpitos donde me han invitado varias veces, he predicado este mensaje de hoy. Lo que pasa es que el de hoy, como dicen los americanos, está update. ¿Qué quiere decir eso? Está puesto al día. Le hicimos como ¿cómo se dice en español? Se está actualizado. Gracias. Y este mensaje, que fue uno de los primeros que prediqué en La Roca, cuando llegué, yo le he titulado, un poco diferente porque está, como digo yo, update, actualizado. Le puse: echa tu pan sobre las aguas. Así le titulé. Ese es el título. En el libro de Eclesiastés. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. ¿La tiene? Yo le dije que la preparara. El 11, el penúltimo capítulo del libro de Eclesiastés. Y solamente voy a leer de aquí 2 textos. Vamos a leer el primero todos juntos. Vamos otra vez. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dice el segundo: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Señor, yo te ruego que tú me des palabra en el Espíritu,
que tú me estés llenando en esta hora a esta vasija de barro, que tú lo utilices en tus manos con el poder de tu Espíritu. Perdona mis pecados. Permite, Señor, que yo sienta el Espíritu de gracia de parte tuya, de usarme aquí por gracia, porque por gracia soy lo que soy, y derrames en mí, en mi congregación y en todas las iglesias que predican tu palabra de verdad, un espíritu de gracia y de oración. Si hay alguna persona aquí que hoy está escuchando el Evangelio por primera vez o de una manera diferente, porque vamos a hablar de la gracia, de tu poder y de que tú eres el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice tu palabra, esa persona pueda salir de aquí, Señor, con salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Echa tu pan sobre las aguas. Siendo yo muy joven, pastor ya, pero aún todavía estudiante en el seminario, ya era pastor porque yo comencé el pastorado y después empecé a estudiar. Aunque toda mi vida el Señor me había preparado con estudios personales, por gestión propia, y Dios como que me había preparado un seminario fuera de la iglesia, o en la iglesia, pero fuera del seminario oficial. Pero yo estaba estudiando oficialmente en el seminario cuando yo estaba en la parte oriental de Cuba, en Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, de pastor, recién comenzado mi trabajo pastoral. Y allí yo estaba separado de mis padres, que ya eran muy viejos. Ellos vivían en una provincia lejana, Matanzas. Yo vivía en la parte oriental. Y a veces me pasaba 3, 4 meses sin ver a mamá y sin ver a papá. Ellos estaban muy viejitos. Cuando aquellos estaban por sobre los 80 años, y hacía como 3 o 4 meses yo no los veía, yo iba al seminario a hacer algo con respecto a mis estudios, que quedaba en la parte central de la isla, y allí me recibe mi mamá, que hacía 3 meses que no me veía. Y a mí me dio un buen sentir por dentro, una buena sensación. Ver a aquella anciana llena de canas, con muchos problemas para caminar. Poco después se quedó inválida. Que ella me recibe con la Biblia en la mano. Mira que batallamos en la Biblia. Y yo creo que a mí me gusta tanto la Biblia porque una de las cuestiones fue mi mamá y mi papá. Faustino y Adelina. Y me recibe, ay mi hijo, y me agarra ahí por el cuello. Y se queda un ratico ahí porque hacíamos mucho tiempo que no nos veía. Y cuando ya se separa, que me da un beso y dice, tengo una pregunta de la Biblia para ti. Yo dije, wow, mamá. A ver, y era este texto. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y ella me cambió mi mensaje. Yo veía, cuando usted estudia en el seminario este verso, y lo que enseñan los seminarios es verdad, y muchos comentaristas, es verdad. Ahí el pan se refiere al pan que todos los días buscamos en Walmart. ¿No? Y cuando usted va a entender el texto y el contexto histórico y la época aquella, ya era una cosa que se conocía. Esto era un dicho que ya estaba en el mundo antes que se escribiera en la Biblia. ¿Sabe una cosa? Porque Dios agarra a veces las cosas. Eso es el libro de Proverbios. Muchos proverbios son proverbios callejeros que ahora están en el canon bíblico. Escuche bien, no todos, pero fueron firmados ¿por quién? Dios. Por Dios. Muy bien. Dime con quién anda y te diré quién eres. Ese no está en la Biblia. Aunque hay algunos que están por ahí con otra, pero dime, ese no está en la Biblia. Pero este existía. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Y sabe entre quién existía ese texto? Sobre todo entre los comerciantes que usaban sus barcos, grandes comerciantes que usaban sus barcos y que iban con sus barcos repletos. Y usted sabe que en barco, si hay un mal tiempo en el mar, es lo más inseguro que hay. Entonces, cuando pasa eso a un comerciante, el comerciante trata de salvar, ¿qué cosa?
la mercancía. Por allá un comerciante dijo la vida. Bueno, pero trataba de salvar la mercancía, salvando la mercancía, perdía la vida. Y muchas veces a los comerciantes les pasó así. Perdía la vida. Y entonces los comerciantes empezaron a coger experiencia y decían, es mejor tirar las cosas al mar y perder toda la carga, aunque hayas perdido millones de pesos, de dinero, de oro, de lo que sea, y salvar la vida. Porque ese comerciante que tiene el don del comercio, que no lo tiene todo el mundo, en 4 o 5 años vuelve a tener un barco lleno de ¿qué? De mercancía. Pero si pierde la vida, no más. Y eso es algo importante. Ahora, el texto está escrito en un libro sapiencial, en un libro que habla de las provisiones materiales, y es un libro que hay que saber entender. Porque este libro tiene 19 veces, escuche, y ahora ya esto no tiene que ver con el mensaje, pero sí está en el mensaje porque usted tiene que aprender igual que yo. Que tiene, el libro de Eclesiastés tiene una frase que es interesante para entender el libro. Y es la frase, anótela ahí, yo no la tengo en pantalla, debajo del sol. Y debajo del sol quiere decir que hay muchas cosas de sabiduría humana que tienen razón, pero que están desconectadas de quién, de Dios. El libro de Eclesiastés, si usted no lo lee así, usted va a encontrar contradicciones en él. Ahora, si usted se da cuenta, porque dice 19 veces en un libro que solamente tiene 12 capítulos, 19 veces debajo del sol, es porque le está aclarando que estas son cuestiones, ¿qué cosa? Humanas. Pensamiento, ¿qué? Humano. Y en algunos momentos el libro de Eclesiastés tiene la mezcla del pensamiento humano con el pensamiento de ¿quién? De Dios. Entonces usted va a entender el libro. Y se va a dar cuenta cuando un texto es completamente pensamiento humano y cuando es pensamiento humano y de quién? Y de Dios. Sobre todo si usted adquiere experiencia. Pero ya le estoy dando una herramienta para que usted aprenda a enfrentarse al libro de Eclesiastés. Una de las grandes maravillas literarias que hay es este libro. Ahora, reparte a 7 es como diciendo, cada vez que tú puedas ayudar a alguien, ayuda, no seas tacaño. ¿Ve? Eso es humanamente, es verdad. Porque después puede ser que te toque a ti. Es lo que está diciendo, reparte a 7 y reparte bien a 8. Pero ahí todavía no está en ese texto y mezclado con ese texto el pensamiento de Dios. Y yo le expliqué todo eso a mi mamá. Y me dijo, ay David, tú me perdonas. Esa es mi mamá ahora. Tú me perdonas, pero yo estoy aquí con el Señor ahora. Con el Señor ahora. Y yo quiero decirte que yo estaba aquí con el Señor y le pregunté por este texto. Y este texto me dijo que el pan ese es la palabra de Dios. Y yo me quedé así. Y dije, bueno mamá, está bien, yo creo que eso está bien. Porque me puse a dar cabeza a mi teología y le dije, está perfectamente bien. ¿Verdad? Está perfectamente bien. Sí, yo creo que es la palabra de Dios. Y yo me quedé con eso. Y de ahí salió el mensaje, antes no lo había predicado, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Entonces yo quiero hoy compartir con ustedes una serie de testimonios a modo de gratitud mía hacia Dios y hacerle partícipe a ustedes de esa experiencia de mi caminar con Dios. De este hombre pecador, de este hombre que ha fallado, de este hombre que lloro aquí a veces porque sé que ese himno que acabamos de cantar, oh tu fidelidad, yo no la he podido vivir como la vive Dios y a veces menos que los hermanos míos de la iglesia. Entonces me puedo entender a Pablo cuando él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. De manera tal, hermano, que estamos en este mensaje y yo quiero ponerle el texto completo aquí, como una introducción. Echa tu pan sobre las aguas, dígalo usted. Porque después de muchos días hallarás. Vamos otra vez, echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días hallarás.
Amén. Entonces, en esta situación aquí, yo quiero, con la ayuda de mi mamá, que ya está en la presencia del Señor, explicar qué cosa es. ¿Qué cosa es? ¿Lo ven ahí? ¿Ven los punticos rojos? El pan. Y esa va a ser esto que traigo aquí. ¿Qué representa? ¿Qué? El pan. Bueno, pues el pan tiene dos representaciones. Una, las cosas materiales. Tu dinero. ¿Me ayudan? Tu casa. Tu carro. Dijeron por allí uno muy importante. Tu tiempo. Sí, el tiempo que no es algo que tú puedes hacer concreto, no se puede palpar como el carro y la casa, ¿no? Yo cada rato pongo las manos en el carro que se lo dediqué al Señor cuando lo compré, los dos carros que he tenido aquí en los Estados Unidos y el de Cuba también lo dediqué al Señor, le pongo la mano arriba y lo dedico al Señor. Ayúdame a usar bien esto, Señor. Y la puse sobre mi casa y cada rato la pongo y agradezco en una parte de la casa, para cualquier pared digo, gracias por esto que tú me diste. Ayúdame a usarlo para tu gloria. Haz que este sea un santuario tuyo, Señor. Y el tiempo que muchas veces se lo quitamos a Dios para dárselo a otras cosas. El tiempo. Dicen los americanos un refrán en inglés que dice, el tiempo es oro. Yo pensé que era la gente, the time is gold. El tiempo es oro. El tiempo nuestro. Etc. Muchas cosas más. Todo lo que tenemos. Tu celular. Tu ropa. ¿Cuántas veces tú usas tu ropa para ir a trabajar? ¿Y cuántas veces usas tu ropa para ir a la iglesia? Se reduce, ¿eh? Y hay gente que se le reduce, que se mete a veces 15 días sin usar la ropa. ¿Para qué? Para ir a la iglesia. Y ese pan que le dedicamos bien a Dios. ¿Qué tiempo usa para bien tu celular? No viendo todas las sandeces y mentiras que hay en YouTube o en Google. Pero lo podemos usar para bien ese celular. Pero todo depende de cómo lo uses y del time que le dediques. Bueno, ese es las posesiones, el dinero, el tiempo, etc. Y ahora yo puse aquí que lo otro es, y eso fue una enseñanza que mi mamá me dio y que yo investigué y es fiel, y después la estudié en muchos comentaristas y no es un invento mío ni de mi mamá, es algo que también es correcto en interpretación. ¿El pan es quién? Mire, ¿qué dice ahí? Cristo. Dígalo conmigo, ¿el pan quién es? Cristo. No lo oí bien, ¿el pan quién es? Cristo. Cristo. Si usted va a Juan 6:48, ese capítulo entero, yo no sé cuántas partes aparece que Cristo es el pan. Y el verso 6:48 específicamente dice, yo soy el pan de vida. Jesucristo mismo lo decía, yo soy, usando el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Yo soy. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? Acabadito estamos de eso. Yo soy, dijo, yo soy el pan de vida. 6:48. Y escuche ya hablando del 6:48. Yo traté de contar cuántas veces te está demostrando que es el pan de vida y yo me pasé de 10 veces, o 10, 11, 12, 13, usted las cuente. Yo le voy a dejar a usted una tarea. Yo sé que hay gente que la hace y hay quien no la hace, pero ese es su tiempo con el Señor y ese es el pan que usted le dedica al Señor. Tarea. Estudie los 3 capítulos anteriores. ¿Cuál? El 6:48 es uno. Mateo 4. ¿Ve? Cristo. Ahora, Mateo 4:4 te dice Jesús. En Mateo 4:4, ¿qué dice Jesús? La voluntad de Dios. Jesús dice en el 4, la palabra de Dios. Le dijo a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo y la palabra son similares. Dice Juan 1:1, en el principio era el Logos, en el principio era la palabra, Logos en latín, palabra. En el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Porque en la palabra de Dios, tú te enteras de ¿qué? De la voluntad de Dios. Cuando tú lees la Biblia, que yo le digo a ustedes, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que aprendérsela, hay que memorizarla. ¿Estás enterándote de qué? De la voluntad de Dios. Y aquí ya, en Juan, otro capítulo más en Juan, son 3 capítulos diferentes. Este que está aquí, 4:34, es cuando el Señor, rápido, lo voy a explicar aquí, es cuando el Señor se encuentra con una mujer samaritana y le predica. Cuando le predica, le está dando ¿qué cosa? El pan a la mujer, la palabra de Dios. Le está dando el mensaje, le está dando el evangelio, todo eso es palabra de Dios. Todo eso es, le está mostrándose el mismo Cristo. Y entonces los discípulos, cuando llegan allí al pozo aquel, se van a comprar comida, se van a comprar pan y dejan al Señor con aquella mujer. Bueno, ellos ni sabían que la mujer llegó después. Y ahí el Señor estuvo mucho rato con aquella mujer. Cuando llegan los discípulos, la mujer se le olvida el cántaro de agua. Tan impactada con el mensaje, se le olvida el cántaro y va para allá. Y los discípulos venían con qué en la mano, con el pan. Y el Señor, hablando a los discípulos de lo que estaba haciendo, no comía. Y los rabí, come, maestro, come. Y dice, yo tengo, le dijo él, otra comida, que es hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Hermano, aquí lo único que he tratado es de explicarle a usted qué cosa es el pan, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista de Dios. Cristo es el pan, la palabra de Dios es el pan y su voluntad, que es la misma palabra, porque la palabra de Dios es la palabra de Él nos explica su voluntad. De manera tal que ahora yo, con esta explicación, lo que quiero es agradecer. Porque este es un mes de agradecimiento. Y yo le dije que este es un mensaje de agradecimiento de mi parte al Señor frente a ustedes. Y vengo con la primera experiencia. 2 experiencias viejas y 3 experiencias o 4 experiencias nuevas. Nueva quiere decir recientes, más recientes. Y pondría un montón más, pero no puedo estar aquí tanto tiempo porque tenemos allá los dulcecitos y las cosas para comer, que esa parte es importante también. Nadie se vaya, porque esa es la comunión de los creyentes, donde los creyentes se conocen, lo que vamos a hacer ahorita. Es tan importante como esta, porque dice Jehová que en esa comunión Él envía bendición y lo más importante, y vida eterna. Allí se puede salvar a alguien viendo esa comunión. Entonces, hermano, la catedral del pueblo, ¿lo ven ahí? La catedral del pueblo es una iglesia grande que hay en Miami. No sé ahora mismo cuán grande está, pero cuando yo fui la primera vez a esa iglesia, yo tenía 30 y pico de años. Fue mi primer viaje siendo pastor, cuando casi nadie salía de Cuba. Dios me dio por gracia y por misericordia la posibilidad de venir a este país. Y no voy a dar detalle cómo yo logré ese viaje, pero ese viaje yo lo logré en una de las etapas más pobres de mi vida. Cuando yo estaba en ese viaje aquí en los Estados Unidos, una hermana vio en un parquecito zoológico que había en la ciudad de Puerto Padre, que fue donde yo estaba de pastora, recién estaba de pastor, vio a mi hijo Josué. Él no lo sabía, ya él lo sabe, pero él no lo sabía, la hermana lo vio en aquel parquecito que a él le gustaba mucho ir, porque allí él veía los leones, veía un hipopótamo y cosas así, cosiendo un par de tenis.
con una aguja. Y la hermana casi lloró, la hermana Migdalia. Y yo estaba en los Estados Unidos. Y ella hizo una oración allí, yo no sé lo que hizo, pidiendo. Cuando yo vine para acá, para los Estados Unidos, en vez de un pastor, yo parecía un cartero. Porque en aquella época no existía el correo electrónico, ni los WhatsApp, ni los celulares. Estamos hablando del año 91. ¿90? 91. Porque yo llegué aquí en diciembre y me fui en enero para acá. Yo parecía un cartero porque la gente en Cuba mandaba las cartas con la gente, no la podían echar al correo porque las cartas nunca llegaban. Y el que salía afuera, que era muy poco el que salía, le daban cartas y cartas y cartas. Y yo venía con un masacote de cartas en mi maletín y nada más con una muda de ropa. Porque entonces si yo iba para atrás con mucha ropa que no tenía ninguna, ya le dije que mi hijo estaba cosiéndose un par de zapatos, entonces yo tenía que llevar los maletines llenos para allá. Yo no conocía a nadie aquí. Tenía una prima en Miami. Era todo lo que tenía. Yo llego invitado por la Catedral del Pueblo. Yo no conocía, el pastor había recién muerto de allí, de esa iglesia. Y estaba al frente de la iglesia la esposa, la hermana Yolanda Edén. Y por cierto, ella fue la que, incitada por una ancianita de mi iglesia que la visitó, incitada por una anciana, ella me hizo una carta de invitación, sin conocerme. Y con esa carta de invitación Dios lo usó para llegar a este país. Y para mí fue una sorpresa la carta de invitación. Y me costó trabajo llegar, pero llegué. Dios me ayudó y me abrió todas las puertas porque las puertas eran difíciles. Hermano, yo estuve en aquella gran iglesia. De pronto yo le dije a alguien quién era yo y esa persona fue y le dijo a Yolanda Edén, ahí hay un pastor de Cuba que dice que usted lo invitó y se llama así. Y yo estaba sentado en la congregación. La congregación en aquella época eran 2,000 personas. Y allí ella dijo, quiero poner de pie al pastor David Brenner, y me puso de pie y le vamos a dar un saludo. Bienvenido, pastor. El pastor David Brenner es pastor en Cuba. Y ahí me senté otra vez, me hizo un saludo de bienvenida, como lo hicimos hoy a Laura aquí. Y ella fue la que me invitó a Estados Unidos. Entonces, ya, el culto empieza. Pero cuando yo estaba en Cuba, en el aeropuerto, antes de llegar a Estados Unidos, una ley que había en Cuba era que era un delito tener $1 en la mano. $1. Si usted tenía $1 en la mano en Cuba, usted podía tener 10, 15 años preso, facilito. Nadie podía tener eso. Y mucha gente sufrió esa cárcel de esa cantidad de años. Y bueno, yo estaba en el aeropuerto. En el aeropuerto, claro, si usted tenía $1, nadie en el aeropuerto le iba no, la ley dentro del aeropuerto, no sé, era fuera del aeropuerto donde no se podía tener $1. Pero bueno, yo no tenía $2 ni de afuera ni de adentro. De hecho, yo nunca había visto $1, porque eso no circula, nunca lo había visto. Y yo me encuentro con un pastor allí que está despidiendo a otro pastor que iba para Canadá. Y me dice, David, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Que se yo, bien, aquí, pues voy para Estados Unidos. ¿Para Estados Unidos te vas? Y entonces me dice, mira, te presento a este pastor que está aquí. Yo no puedo decir su nombre, yo no me acuerdo nada de eso. Y entonces ese pastor estaba de visita en Cuba y él iba para Canadá. Y allí conversamos un poco y él me dijo, pastor, ¿y a qué usted va a los Estados Unidos? Y digo, bueno, le doy un viaje ahí, que no conozco a nadie allí. Tengo una prima en Miami que no va a estar en casa cuando yo llegue porque va a estar de viaje por ahí. Y bueno, voy así. El hombre se preocupó. Me dijo, pero usted tiene quien le recoja. Digo, creo que va a ir alguien, pero yo no sé la persona que va a ir quién es. ¿Y qué cantidad de dinero que tengo yo? Yo entonces le enseñé 10 pesos cubanos. 10 pesos cubanos, que no valían en ningún lado del mundo. En ningún banco valía eso, nomás que en Cuba. Pero esa es mi moneda y eso fue lo que no sé por qué traje eso, estaba ahí. Y entonces ese pastor se preocupa y me dice, pero ese dinero tú no lo puedes usar allí. Y no, yo estoy consciente que ese dinero lo puedo usar. Y entonces me dijo, chico, yo estoy preocupado por ti. Tú no sabes ni quién te va a recoger. Y digo, la verdad que no. Creo que va a haber una persona con una foto mía.
Pero era una foto que yo tenía un bigote y ya me lo había quitado. Yo no lo sabía. El problema es que ese hombre me dice, ya cuando vamos, que yo voy a abordar, él me acompañó él se quedó muy preocupado, yo le dije que es la primera vez que yo viajaba, era del extranjero, y entonces me dijo, mira pastor, por si las moscas, just in case, yo le voy a regalar $20 para que si usted llegue allí pueda hacer llamadas, pueda comer algo. Quiere decir que el Señor empezó a bendecirme ya desde cuándo. Desde el aeropuerto. Bueno, quiero decir, hermano, que yo me senté en el avión. El viaje a Cuba duraba 25 minutos, de La Habana a Miami. 25 minutos literalmente. No me daba tiempo de nada con los papeles que hay que llenar. Pero después que yo terminé con mis papeles, yo agarré el billete de 20 y los minutos que me quedaban fueron mirando el billete. Para ver cómo era $1 y el dólar y el, ay, esto es $1. Y me metí el dólar en el bolsillo. Bueno, por fin la persona no me conoció porque yo llevaba sin bigote. Y al fin hizo así y parece que por ayuda de Dios dijo, ¿usted es David Brenes? Dígole, sí. ¿Y usted que me va a recoger? Digo, sí. Y es un pariente de mi prima, del esposo de mi prima, que habían puesto para que yo pasara a la casa de ellos. Era sábado. Y al otro día aparecí en la Catedral del Pueblo porque ellos fueron muy gentiles conmigo. Yo llevaba la misma muda de ropa porque yo llegué muy tarde y no hubo tiempo de ir a ninguna tienda. Me acuerdo de lo que me sirvieron de comida ese día, no lo voy a plantear aquí. Y al otro día ellos tuvieron la gentileza de llevarme a la Catedral del Pueblo. Y fue cuando ocurrió ese saludo y todo eso. Cuando se termina el culto en la Catedral del Pueblo, Yolanda Rey me dijo, usted va a predicar el domingo. Y prediqué. Claro, no prediqué, echa tu pan sobre las aguas, porque ese testimonio ocurrió allí cuando yo prediqué. Cuando yo prediqué en esa iglesia ya al otro domingo, prediqué frente a 2,000 personas y Yolanda pidió recoger una ofrenda para mí, para el pastor. Ella sabía que todo el que venía de Cuba venía fuácata. Así decimos los cubanos. Como se ríen los cubanos. Los demás que le siguen atrás por fe. Y nada, pero ella no me dio ese dinero. Aquello se acabó, me tomé una foto con el cantante aquel que de color él, que estaba, él era el ministro de alabanza de aquella iglesia, Jaime Morel. Foto que nunca la pude recuperar porque me la robaron en Cuba. Me abrieron el maletín y lo que cogieron fue el disco que me regaló él dedicado y todo. Pero bueno, hermanos, yo estuve 2 meses en ese viaje aquí. Prediqué en un montón de iglesias. Prediqué en la iglesia madre de La Roca. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Lacey está aquí. O Raúl. Donde era pastor de Arma en el año 90, pastor. Primera iglesia se llamaba Armando. La primera bautista de Orlando. Irma no se acuerda cuando yo prediqué, a lo mejor ella no fue ese domingo, no sé, a lo mejor estaba por ahí trabajando, pero yo prediqué en esa iglesia porque era Georgina, que algunos de ustedes la conocieron, ella falleció en el ministerio aquí. Georgina me vio predicando en otra iglesia de un amigo nuestro, que después, un pastor que no conocía tampoco, pero se hizo un gran amigo mío, Javier Sotolongo, el primero es la iglesia bautista Estrella de Belén, y allí me vio Georgina y le dijo a un pastor que era pariente de ella, yo quiero que ese pastor predique en mi iglesia. Y me trajo aquí y el pastor de Armas me puso a predicar. Y así fue mi currículum hasta que yo llevaba para atrás mi viaje. A mí los hermanos me pidieron cosas, par de zapatos para mi hijo, no sé qué, lámparas, valores de eso, de camiseta para dar luz en el templo, porque el templo había una cantidad de apagones, que aquello era lo más grande de la vida, comenzaba el primer periodo especial, y todas esas cosas yo tenía que pagar mi viaje para atrás, porque el dinero era prestado, eran como cerca de $800 prestado, entre todo lo que tenía que pagar, y ver a cómo yo llegaba. Y entonces yo estaba tranquilo porque con los ofrendas que me dieron las iglesias, ya casi yo
Estaba llegando a pagar la deuda. Pero la única iglesia que no me había dado una ofrenda fue en la iglesia de la catedral del pueblo. Yo tuve una experiencia en ese culto, en el primero, he hablado el día que prediqué y el primero, ¿verdad? En el primer culto que fui a esa iglesia, ya cuando me saludaron, que yo me senté y disfruté de ese culto, vienen a recoger la ofrenda. Y entonces cuando ellos, en la iglesia tan grande le ponen cubitos, un cubo, varios cubos. Bueno, imagínense 2,000 personas. Y entonces yo dije, bueno, toda mi vida he ofrendado, desde que mi papá me enseñó a ofrendar, yo tengo que ofrendar hoy. Pero yo tenía $10. ¿Y qué más tenía? Perdón, 10 pesos cubanos, ¿y qué? Y $20. Yo dije, wow, y esos primeros $20, y aquí no tengo manera de cambiarlo. Entonces soy yo aquí en esta cabeza. Y yo decía, ay Señor, pero voy a dar los $20. Pero no voy a ofrendar en esta iglesia. Y eso es una batalla, y el cubo se acercaba. El cubo se acercaba y yo decía, ¿qué voy a hacer aquí, Señor? Porque si echo los 10 pesos cubanos es una burla, porque eso no sirve. Yo agarré mis 10 como si fuera un resorte, lo agarré sin mi mano, pasó el cubo y le hice los $20. ¡Fuá, para allá adentro! Y sentí paz, sentí libertad. Quiero decirle, hermano, que esto no es una prédica de superfe, porque fe no tenía ninguna. Lo hice por fidelidad al Señor y una fidelidad que por gracia Dios puso en mí. Porque hubiera sido muy triste para mí no haber dado ese dinero. Aunque era el primero que tenía en mi vida y era el total de lo que tenía. Y que duplicaba el salario que yo tenía de pastor en Cuba como 100 veces o más. Pero lo eché. Y la única iglesia que no me había dado ofrenda es esa iglesia. Y ya quedaron 3 días para ir. Cuando suena mi teléfono y me dice Yolanda, Pastor David, ¿usted todavía está aquí? Dígole, sí. Digo, ay, qué bueno, pastor. Porque tengo una ofrendita que darle. Y entonces quiero que usted la recoja. Yo quería preguntarle a usted, ¿usted la quiere en cash o en...? No, no fue así. Entonces yo le dije, no, voy a recoger la ofrenda. Venga a mi oficina. Fui a la oficina y cuando entro a la oficina ella me dice, ¿qué usted quiere en cash o la quiere en cheque o cómo usted quiere la ofrenda? Y digo, ¿qué cosa es cash? Yo no sabía lo que era cash. Esa es la cultura monetaria que teníamos los cubanos en aquella. ¿Qué cosa es cash? Yo no sabía. Y ella me dijo, no, en efectivo, porque ella habla bien, es cubana. Y digo yo, ok, pero para eso tengo que saber qué cantidad es para decirle cuánto me dé ahora en cash y cuánto me da en un cashier check. Un cashier check es la única manera que yo podía llevar el dinero a Cuba. Para ciertas cosas que yo tenía que hacer. Bueno, ella hizo eso. ¿Usted sabe cuánto era? Prepárate, Daniel. $20, ella me dio $2,000. Yo quiero que Daniel diga la matemática de esto. Daniel tiene un texto ahí que está en Mateo 29:19 o 19:29. 19:29. Escucha lo que dice ese texto. ¿Cuánto eché yo? 20. ¿Cuánto me dieron? 2000. Escuche eso. Fuerte, Daniel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cuando usted multiplica 20 por 100, ¿cuánto es? 2000. Le explico. Esto no es un mensaje de superfe ni de los pastores de la prosperidad. No. Ni yo le digo a usted que cuando eche algo empiece que Dios le va a dar el doble, ni 100, ni 300. No. El diezmo y la ofrenda, que son cosas de la iglesia oficial, y que la iglesia moderna, cuando digo moderna digo la iglesia de los días de hoy y no al pueblo de Israel, ha tomado como un método para tomar dinero para el ministerio, como oró el hermano Pastor Puello. Para el ministerio quiere decir para el servicio de la iglesia y pagar todo lo que hay que pagar en la iglesia, que es mucho. Ese dinero se usa para eso, con nuestros diezmos y ofrendas.
No hay que estar echando 20 pesos, que son lo único, todo lo que usted tiene. Lo único que tiene que ser es obediente a la palabra de Dios. Pero no es que porque usted eche 20, siempre le va a dar 2.000, porque no se trabaja así con Dios. Aquello fue una experiencia que yo tuve, como una enseñanza que quiso el Señor darme, que Dios me dio en mi poca fe, en mi inseguridad y en mi pobreza, la fuerza para meter la mano en el bolsillo y echar los 20, y no esperaba nada de él, ni ya yo había perdido esperanza, porque ¿cuántos días faltaban? 3 días. Tampoco dije, por si sé eso, no he hecho nada. No dije eso tampoco. Yo estaba contento siempre, y lo estoy hoy, por aquellos 20 pesos que les di al Señor, porque fue el Señor. Y yo fui para Cuba con las bolsas llenas. Compré faroles Coleman, compré un teclado, compré un montón de cosas aquí que había que pagar también, y llegué todavía con dinero para algunas cuestiones en Cuba que tenía que enfrentar dentro de la misma iglesia y pagar mi pasaje que debía todavía. Me quedé casi rayito, pero fue una experiencia con el Señor. Y ese es el primer testimonio que yo tengo aquí, que yo le puse como catedral del pueblo. Ese es el único que traigo de lo material. Y de lo material tengo muchos más, que no son con $20 echados en la ofrenda. Tengo muchos más, pero yo quiero dedicarme a cuál más. El pan que es Cristo, que es la palabra de Dios, y bueno, el primero que tengo es este que está aquí, Luis Tamayo Verdesia. Esto ocurrió hace casi, no sé si 30 o 40 años atrás. Yo no era pastor, era cristiano. Era un estudiante de medicina. Yo creo que un poco fervoroso en el evangelio. Yo tuve mis altas y mis bajas en el evangelio siendo joven. Pero cuando era estudiante de medicina tuve ahí una etapa. Ya estaba casado con Vilma, recién casados, muy recién casado con Vilma, pero creo que llevamos meses de casados. Yo empecé el tercer año de medicina. Tenía mi esteto puesto aquí como hacen los médicos allá, y yo me creía un médico, pero esto es lo único que tenía, 3 años de medicina. Y yo voy a mi hospital donde siempre me daban un paciente para que yo empezara a practicar con él, me daban la historia clínica, tenía que leérmela, y allí uno de mis primeros pacientes en la dependiente, el Hospital Clínico Quirúrgico 10 de octubre, el Señor me pone un paciente. Y este era un muchacho que estaba allí, y yo lo vi. Yo no me leí la historia clínica, tenía que haberme leído primero para ver quién era, y él estaba allí, y entonces yo le dije, él se llama Luis Verdesia Tamayo, míralo ahí, recuerden el nombre, Luis Tamayo Verdesia. Y entonces le dije, Luis, ¿no has desayunado? ¿Por qué no has desayunado? Tenía un vaso con leche y una mosca dentro, pero él no había desayunado, y tenía la mosca y él no iba a desayunar. Pero cuando él me oye, yo veo así que él está torpe, y era un joven que hacía 3 días veía, y ese día estaba ciego, que había sido recogido de la calle, ciego, tirado en el piso, porque en una fiesta le dieron alcohol metílico. Y ese fue uno de mis primeros pacientes. Yo no sabía nada del alcohol metílico, es una enfermedad incurable, es una enfermedad que la persona no recupera su vista. Y allí Luis Tamayo y yo empezamos a conocernos. Y entonces yo siento mi deseo de predicarlo. Y me costaba trabajo predicarle a Luis Tamayo, un muchacho, pero le prediqué más. Porque lo veía tan así que no sabía ni qué decirle, pero le prediqué. Y cuando yo le pude predicar, a mí me dio tanta alegría que yo salí corriendo a la hora del almuerzo de aquel cuarto. Y aquel es un hospital de Ciudadela que tiene muchos edificios de esos antiguos, y hasta el comedor que tenía de comer, de la alegría. Eso es una alegría por predicar, porque predicar, echar el pan sobre las aguas, porque eso fue lo que hice, me dio alegría. Bueno, ese joven, hice una relación con él, vivía en Oriente, en la parte oriental de Cuba, muy lejos, su familia, él no tenía teléfono ni había nada, y ese joven, acuérdese, yo no era ni pastor, ese joven, el fin de semana me lo llevé a mi casa. Le pedí permiso, yo vivía con mi suegra, con Vilma y su mamá,
y yo pedí permiso para llevarlo, me lo llevé a la casa allí, lo bañamos, allí le dimos la comida, él no sabía comer porque un ciego reciente no tenía habilidades de ciego. Como a los 15 días le dan de alta y se va viene algún familiar a buscarlo para Oriente y yo perdí todo contacto con Luis. Años después, como 2 años después, estoy en la iglesia, mi iglesia, y terminado el culto, un hermano de la iglesia me dice: David, tengo que decirte algo. David, y habían pasado como 2 o 3 años, David, tengo que decirte algo. Ayer estuve en una iglesia, ahí en La Habana, por tal lugar, y allí un muchacho ciego bautizándose. Y cuando habló, que le dieron oportunidad, dijo: yo estaba aquí en La Habana, y hizo toda la historia que yo la hablaba. Y había un joven estudiando medicina que se llama David Brenner. Y yo le doy gracias al Señor por ese muchacho que me habló del Evangelio. Y por eso yo me estoy bautizando aquí hoy. ¡Wow! Y cuando a mí, el hermano de la iglesia me vio en el otro culto y me dijo: tengo algo bueno que decirte. Y me dijo aquello. Yo le dije: el Señor es fiel. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Diga usted el resto? No lo puede decir, porque después de muchos días lo hallarás. Jairo Daniel es el segundo. Ya yo le hablé de este ya. Y este es de ahora. Este es update. Esto nunca lo he predicado. Jairo Daniel es un joven de Cuba, de la ciudad de Manatí. No sé si es estudiante de enfermería o enfermero o médico, porque no le he preguntado. Pero con este asunto de los nombres de Dios, me escribe una carta por WhatsApp. Y esa carta yo la he traído a ustedes para leérsela aquí. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, bueno, no pasaron tantos días, pero pasó como un mes ya que yo estoy dando esto, desde junio estoy dando los nombres de Dios, y esta carta me llega. De Jairo, se llama, el muchacho se llama Jairo David. El Señor le bendiga, estimado pastor David. Providencialmente vi su contacto en WhatsApp en un grupo. Lo guardé. Mi nombre es Jairo Daniel. Soy un joven cristiano de Cuba. Por la gracia de Dios encontré el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de La Roca. Y desde ese momento he comenzado a escuchar sus predicaciones. He disfrutado cada uno de los mensajes de su serie, conociendo a Dios por sus nombres. Sobre todo me ha ayudado a contemplar la grandeza del Señor, su tierno cuidado. Había algunos de los nombres compuestos de Dios que conocía, pero nunca había tenido el privilegio de escuchar una exposición de esto. Agradezco al Señor por la pasión que ha puesto en su corazón para predicar de esa forma con tanto denuedo y fervor. En el mensaje que predicó sobre el nombre compuesto Jehová Raá, que es Jehová es mi pastor, Raá, ese es Rafa, mi pastor, puso la ilustración del cuidado pastoral de las ovejas y lo que hizo el pastor Magdiel, una cosa que yo conté aquí de un pastor que yo estaba llevando a la parte oriental de Cuba para que fuera a pastorear una iglesia lejana y difícil. Entonces allí llevé a Magdiel. Cuando yo venía para atrás de Magdiel ocurrió esto que él dice aquí. Usted mencionó al pueblo de Manatí en la provincia de Las Tunas. Bueno, ese es mi pueblo. Me sorprendió muchísimo. Yo conocí al pastor Magdiel, aunque era solo un niño, el tiempo que él estuvo sirviendo de pastor en Manatí. Yo estuve con mucho tiempo en la iglesia evangélica Los Pinos Nuevos, porque era la iglesia de Los Pinos Nuevos. Ahora estoy en una iglesia bautista. Cada vez que tengo la oportunidad, pongo sus mensajes en una bocina, bien alto, para que mi familia también lo escuche. Cuando le mencioné su nombre a mi abuela, ella recordó que hace mucho tiempo usted le había ido a Manatí y había predicado un mensaje sobre los peros en la vida del cristiano. ¿Le suena campana a usted eso? Porque esto es un mensaje predicado en esta iglesia. Pero a esta señora hace 40 años lo prediqué allá y ella no se lo ha olvidado. Le comenté también a otro hermano que también fue miembro en la iglesia de Los Pinos Nuevos sobre sus mensajes y él me dijo que le encantaba escuchar sus mensajes en las convenciones. Eso era en la parte central de Isla cuando todos los pastores y todas las iglesias iban a las convenciones. Cuán poderosa es la palabra de Dios. Mientras usted está predicando las escrituras en otro país, a kilómetros de distancia a través del internet, hermanos que usted no conoce están siendo alimentados por el buen pastor. Siga adelante, estimado pastor, predicando la palabra. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese es 1 de Pedro 5:4, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Que el Señor le bendiga y le guarde siempre. Y entonces yo tengo aquí a este joven que me escribe esta carta. ¿Cómo se llama? Esta carta escrita por Jairo Daniel, el pastor David Brenny, acerca de las predicaciones. Ok, así las cosas. Le voy a poner otro tema. Le estamos predicando, echa tu pan. Sobre las aguas. ¿No lo oigo? Sobre las aguas. Porque después, Muchos días hace como 25 años, yo creo, no me acuerdo, del año 97 para acá. Yo estuve con una apendicitis. Fíjese cómo Dios usa todas. Ya yo era pastor en la ciudad de Puerto Padre, todavía no había ido a Santa Clara. Me da una apendicitis y me ingresan al mismo hospital donde yo estoy trabajando de médico. Y allí mismo me operaron, me subió un poco la presión. Y aunque no tenía criterio por la amistad a los médicos, sin yo pedirlo ni nada, ni misma pedirlo, los amigos de allí, los compañeros míos, me llevaron a la terapia intensiva para ser bien atendido allí por la hipertensión que me había dado en la operación. Y allí había un joven, un hombre joven. Y ese es... ¿Quién es? No, vamos atrás un momentito. Ese es Yandy Vázquez. Yandy Vázquez. Este es Yandy Vázquez. Es un joven que estaba allí por diabetes. Y Yandy lo conocí. Y obviamente le prediqué. Le prediqué la palabra y allí estuvimos una semana. Y él me cuenta, yo tengo aquí el celular. Y aunque yo sé que el tiempo ha pasado, esto es una cosa que no la voy a hacer más, pero la estoy haciendo aquí. Dice aquí. Regalé una Biblia a este hombre. La mandé a buscar. Ese hombre sabía inglés. Yo estaba practicando mi inglés en Cuba en aquella época. Y le dediqué la Biblia en inglés. Pero aquello yo lo borré de mi vida. Con mi vida azarosa han pasado todo ese montón de años. Y más nunca vi a Yandy en mi vida. Hace menos de un mes yo recibo esto por Messenger. Hola David Brenny. Tal vez de mí no te recuerdes. Yo soy Yandy. En el año 97 estuvimos en terapia. Usted operado y yo comenzaba con diabetes y tuve una cetoacidosis. Eso es una enfermedad. Hicimos una buena amistad hasta el punto que me regaló una Biblia en inglés. Me predicó mucho esa semana. Yo no acepté a Cristo en ese momento. Pero la semilla que usted sembró, hoy pertenezco a la Liga Evangélica de Cuba. Le doy gracias a Cristo por ponerte en mi camino. Dios le bendiga mucho. Y yo no me acordaba de esto. Pero el Señor me lo recuerda. Casi 30 años después. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo haya. Y yo no tengo aquí una foto de Yandy. Ahí está. ¿Eso sabe lo que es? Ese es mi inglés de aquella época, no está muy bien escrito. Yo lo rectifiqué con Irma y ella me dice, está bien, pero a los americanos lo dirían de otra forma. Yo le puse, I want to give you the most important gift that I have to my new friend, the Bible, by David to Yandy. Y ese es Yandy. En el año 97. Yo tengo otra más con la otra. De ahí mismo, de esa forma. Esa es la Biblia, esa es la carátula de la Biblia. Entonces, va David to Yandy. ¿Qué fecha? 6 de junio. O 6 de febrero, porque en Cuba, 6 de febrero del 97. Puerto Padre y la firma mía abajo. Y si usted ve un puño de la iglesia que dice Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos, por Facebook, por Messenger, echa tu pan sobre las aguas, que después de mí, yo creo que no llega a 40, pero está cerca, fue en el año 97. 25 años. Sí, 40. Bueno, hermano, y tengo más, aquí los testimonios ahora. Usted sabe que hemos estado hablando de los nombres de Dios aquí. Y esta es otra. Esta es Tiffany. Yo no sé cuántos vieron eso, pero Tiffany es una muchacha que hace unas semanas atrás me pidió, que ha visto los nombres de Dios, me pidió todos los PowerPoint. Vive en Dubái, Emiratos Árabes, en el otro lugar del mundo. 11 horas de diferencia
de aquí a allá. Y ella me dice, yo quiero hacer un live con usted. Y yo nunca había hecho un live, preparamos eso, muchas horas nos llevó prepararnos, y la semana esta que pasó, el miércoles pasado, hicimos un live. Yo no sé cuánta gente de La Roca lo vio, pero mucha gente de muchas partes del mundo nos vio, y que siguen los nombres de Dios. Yo estoy contento. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Sé agradecido. Y como para mí una de las pasiones es echar el pan sobre las aguas, pero falta una ahí que no la veo, porque ayer fue tremendo. Después de predicar 2 mensajes sobre emuná, ¿sí o no? Emuná. Ok, un hermano. Sí, está ya. Ya está, mira, ahí está. Ayer un hermano me dice, pastor, ¿usted está en su casa? Sí estoy, voy a llegar enseguida, estoy caminando por el barrio. Te espero acá. Quiero tener un detalle con usted. Y mire lo que me regaló. ¿Sabe lo que es eso? Qué lindo. Un cake por los mensajes de qué? De emuná. Eso también es, echa tu pan sobre las aguas. Y yo voy a cambiar el texto y a los pocos días lo harás. O sea, lo mismo a los muchos que a los pocos días. Y yo quiero agradecer, y yo lo último que quiero decir aquí para agradecer de echar el pan sobre las aguas, le voy a pedir a Marley y a José que vengan aquí, y a Liti y a Elizabeth con Marco, vengan aquí y se paren aquí. Y mientras ellos se paran, yo quiero decir que por ¿cuántos años llevamos casados vivos? 44. Bueno, por 44 años, quizás un poco menos, porque los hijos vienen atrás. En Josué y en Elizabeth, pónganse aquí, pegado aquí frente a mí. Hemos puesto en Josué y en Héctor y Elizabeth, sobre todo en Elizabeth, y después en Marley, y después en Héctor, aquí, al lado de ellos. Ahí. Y tú echas el pan sobre las aguas, y el pan nunca se me ha ido a las manos. Si usted quiere que su familia, cuando usted tenga la edad que tengo yo, 65 años, que su familia esté sirviendo al Señor, acuerde echarle a ellos. Ellos son el agua. Echa tu pan Sobre las aguas. sobre las aguas. Que después de muchos días La hallarás. tendrás el pan contigo. Aleluya. Gloria Gracias, a Dios. familia mía. Gracias, hermano. Y todo esto es para decir qué cosa. Delante de ustedes, este pastor, gracias, Señor. Bendito Dios les sea. bendiga. Amén. Dice gracias.